¿Alguna vez has tenido esa sensación de que, justo cuando decides buscar a Dios más profundamente, todo empieza a desmoronarse? No por fuera, sino por dentro. Es como si cuanto más intentas orar con el corazón, más divaga tu mente. Cuanto más te rindes, más cansado te sientes. Y ese fuego que parecía arder, poco a poco, comienza a apagarse. Al principio, piensas que es solo un día difícil. Luego, una fase. Pero si eres honesto contigo mismo, te darás cuenta de que hay algo extraño detrás de este silencio. ¿Y si te dijera que no es casualidad? ¿Y si te revelara que esto es exactamente lo que experimentaron muchos santos? Porque hay una verdad que la mayoría desconoce. Cuanto más te acercas a Dios, más se mueve el enemigo contra ti. Pero no lo hace de forma escandalosa, no aparece con sustos, gritos, ni una evidente presencia sobrenatural. Viene en silencio, con una apariencia de normalidad. Se infiltra en tu rutina, tus emociones, tus pensamientos. Y, antes de que te des cuenta, tu fe ya ha sido contaminada por distracciones aparentemente inofensivas. Santa Teresa de Ávila experimentó esto, y por eso dejó una advertencia seria, porque el enemigo del alma no molesta a quienes rezan por obligación, no ataca a quienes viven en piloto automático, pero se alza con fuerza contra quienes deciden orar con más fervor. Es contra estas personas a quienes les tiende trampas, y no son trampas obvias, están camufladas, son lentas, son espiritualmente letales. Y hoy aquí, quiero mostrarles exactamente eso. Las 3 trampas que usa el diablo contra quienes deciden acercarse a Dios. Y tal vez, y lo digo con cariño, tal vez ya te hayas enamorado del primero, sin darte cuenta. Y es por eso que este vídeo podría cambiar las reglas del juego para ti, porque en el próximo minuto te verás en ese espejo espiritual y ya no podrás ignorar lo que le está sucediendo a tu alma. Sé que estas palabras ya han empezado a tocar algo latente en tu interior, así que este video es para ti. No hablamos de una fe superficial, sino de una batalla real, vivida en el silencio del alma, como la que enfrentaron los santos. Si sientes que algo anda mal, si sientes que tu fe está siendo socavada por las distracciones más sutiles, suscríbete al canal ahora y dale a me gusta. Juntos, formamos una comunidad de almas despiertas que desean no solo orar, sino vivir una fe viva, profunda y transformadora. Lo que sigue puede abrirte los ojos a una batalla invisible que ya estás enfrentando y que debes ganar antes de que sea demasiado tarde. Quizás nunca le hayas dicho esto a nadie, pero ¿alguna vez te has sentido frustrado porque oras tanto y nada parece cambiar? ¿Alguna vez has tenido esa sensación de hablar con Dios, pero en el fondo sientes que no te escucha? Como si tus palabras llegaran al techo y luego regresaran vacías. Quizás incluso has pensado que el problema está dentro de ti, que tu fe no es suficiente, que tus oraciones son débiles, o peor aún, que Dios se ha alejado de ti. Si has pasado por esto, o lo estás experimentando ahora, quiero que sepas que no estás solo. Muchos han transitado por este valle silencioso, incluidos los santos. Santa Teresa pasó noches enteras en las que su alma se sentía seca y todo en su interior gritaba, pero el cielo parecía silencioso. Pero hay un dolor que pocos tienen el valor de admitir, el dolor de intentar vivir una verdadera vida espiritual y, sin embargo, sentirse estancado por dentro. Este es el dolor de quienes quieren orar pero no pueden, de quienes luchan con las distracciones que surgen precisamente a la hora de orar, de quienes comienzan con entusiasmo, pero a los pocos minutos su mente se distrae con cuentas por pagar, problemas en casa o recuerdos que ni siquiera tienen sentido en ese momento sagrado. Y todo esto genera una terrible sensación de impotencia espiritual, de fracaso personal, como si todo lo estuvieran haciendo mal, aunque se esfuercen tanto. Y aquí es donde reside el peligro, porque el enemigo se aprovecha de ello. No necesita atacarte directamente,
cuando ve que ya estás cuestionando tu propia fe. Solo susurra mentiras. No eres digno. Nunca cambiarás. Dios no escucha. Y poco a poco te roba no la oración en sí, sino la esperanza de que aún tiene poder. Pero hay una verdad que puede cambiarlo todo. Este dolor que sientes hoy es la señal de que tu alma se está resistiendo. Y donde hay resistencia, hay combate. Y donde hay combate, hay un verdadero enemigo que no quiere que descubras lo que sigue. Y eso es exactamente lo que vamos a exponer ahora. Antes de continuar, quiero proponer un desafío espiritual sencillo y verdadero. Comenta a continuación con la frase, aún sin sentirlo, sigo rezando. Si has pasado o estás pasando por este valle silencioso del alma, compartir no es debilidad, es resiliencia. Es un testimonio silencioso que puede fortalecer a otras almas en guerra y recordarles que, incluso en la aridez, sigues de pie y que el infierno no puede soportarlo. Quizás hasta ahora todo lo que has escuchado tenía sentido. Quizás te duele, porque de alguna manera tocó esa parte de tu fe que estaba herida. Y cuando sentimos esto, nuestra primera reacción suele ser el silencio. Ese silencio interior de quien se pregunta, ¿soy el único que está pasando por esto? ¿Tengo una fe débil? ¿Soy el único que intenta orar y sin embargo se siente tan distante? Pero necesitas saber una cosa, no eres el único, ni el primero, y ciertamente no el último. Este dolor silencioso, esta confusión que a veces se apodera de quienes quieren ser fieles, la han experimentado los santos más fuertes, incluyendo a Santa Teresa de Ávila, quien no solo vivió esta lucha, sino que tuvo el coraje de escribir sobre ella con una franqueza que aún hoy sana corazones en silencio. Dijo que el mayor enemigo del alma no era necesariamente el mismo diablo, sino la ilusión de paz que nos reconforta, la falsa sensación de que estamos bien, cuando en realidad estamos lejos de Dios. Y lo más peligroso de esta caída espiritual no es cuando estamos en el suelo, sino cuando ni siquiera nos damos cuenta de que ya hemos caído. Teresa habló del alma que cree subir escalones, pero solo da vueltas en sí misma, distraída, vanidosa, ciega, y quizás esto te cause cierta incomodidad, pero también liberación, porque ahora comprendes que incluso ella, doctora de la Iglesia, mujer de profunda oración, también me sentí atacado, distraído, cansado y tentado a parar, pero nunca se detuvo, porque sabía que estos síntomas no eran un fracaso, sino señales de que el alma estaba en el campo de batalla. Por eso hoy, al traer la voz de Santa Teresa a esta conversación, no solo queremos enseñarte, queremos recordarte que estás en buena compañía, no estás luchando solo. Este dolor espiritual que sientes es el mismo que moldeó a los santos. Y si hasta los gigantes de la fe fueran atacados mientras oraban. Así que ya lo sabes, el enemigo teme a quienes oran con la verdad. Y entonces puso trampas. El más peligroso de ellos parece una oración, pero está vacío por dentro. Ahora dime en los comentarios, ¿qué síntoma espiritual has estado experimentando con más frecuencia? Podría ser una distracción en la oración, frialdad interior, una sensación de distanciamiento de Dios o incluso un silencio que parece eterno. Escríbelo en una sola palabra. Este reconocimiento sincero puede ser el primer paso para romper el ciclo y ayudar a otros a comprender que no están solos en esta lucha. Ahora que entiendes que incluso los santos se enfrentaron a esta batalla silenciosa, quizás sea hora de abrir los ojos con más cuidado, porque lo que hay detrás de todo esto no es solo una coincidencia espiritual. Hay una estrategia, una estructura de ataque diseñada para debilitarte justo donde más intentas fortalecerte. Y lo que hace que esta estrategia sea tan peligrosa es que se presenta como algo normal, rutinario, aceptable, pero no lo es. Verás, el enemigo rara vez actúa abiertamente con quienes ya buscan sinceramente a Dios. No intentará empujarte directamente a pecar abiertamente, ni te seducirá con escándalos si sabe que tu alma está alerta. Al contrario,
entra por las grietas y estas lagunas, casi siempre, se encuentran en las pequeñas distracciones del alma, en las oraciones ofrecidas con prisa, en el cansancio aparentemente inocente, en ese deseo de posponer el tiempo con Dios porque hoy no era posible. Poco a poco, lo que antes era fervor se convierte en mera rutina, y lo que antes era un encuentro con lo sagrado se convierte en una tarea más de la vida diaria. Y lo que duele es darnos cuenta de que, a menudo, ni siquiera nos damos cuenta de cuándo esto empieza a suceder, porque la oración continúa. Las palabras siguen pronunciándose, el gesto de arrodillarse sigue existiendo, pero por dentro, algo ya se ha apagado. El corazón ya no arde como antes, el alma se calla incluso mientras la boca habla. Y es entonces cuando el enemigo sonríe, porque ha logrado lo que quería: hacerte creer que todo está bien, cuando en realidad ya has empezado a caer sin darte cuenta. Santa Teresa decía que la mayor ilusión en la vida espiritual es creer que ascendemos, cuando en realidad simplemente nos quedamos quietos. Y cuando nos quedamos quietos, nos volvemos vulnerables. Y cuando somos vulnerables, abrimos la puerta a trampas. Y todo esto sucede sin ruido, sin fanfarrias, porque el enemigo se especializa en atacar en silencio. No quiere asustarte, quiere adormecerte. Y si has llegado hasta aquí, quizás sea porque esta semilla ya se ha plantado en tu rutina de oración. Pero ahora descubrirás la primera trampa, la que parece inofensiva, pero te absorbe el alma día tras día, sin que te des cuenta. Esta es quizás la trampa más peligrosa de todas, no porque sea la más agresiva, sino porque es la más silenciosa, la más sutil y la más común entre quienes, como tú, buscan a Dios con sinceridad. Me refiero a la oración mecánica, la que empieza con el corazón, pero que poco a poco se vuelve rutina. Se convierte en un hábito, se convierte en un compromiso religioso y sin darte cuenta empiezas a vaciarte por dentro. Al principio te despertabas con ganas de orar. Cada palabra tenía peso, cada silencio parecía estar lleno de la presencia de Dios. Pero con el tiempo, el alma se acostumbra, las palabras se repiten, la mente empieza a divagar, sigues orando, pero ya no sientes. Tu boca habla, pero tu corazón ya no escucha. Y es en ese momento que el enemigo se acerca con una sutil sonrisa, porque sabe que crees que todo está bien. Al fin y al cabo estás orando, pero lo que una vez fue fuego se ha convertido en cenizas, y no necesita apagar el fuego, solo necesita convencerte de que las cenizas son suficientes. Santa Teresa experimentó esto, y con valentía admitió: hay días en que la oración me parece una carga, pero es en esos días cuando necesito rezar más. Sabía que el alma, como el cuerpo, también enferma, y que un alma enferma nunca deja de orar, sigue orando sin vida, como si repitiera un ritual, esperando que Dios se manifieste, pero sin esperarlo realmente. Y ahí reside el peligro, porque el diablo no teme la oración vacía, teme la oración sincera, la que brota incluso cuando el alma está cansada, pero que aún así se desgarra ante Dios. Y quizás ahora recuerdes cuántas veces lo has hecho, cuántas veces oraste porque era hora de orar, pero no porque tu corazón lo deseara. ¿Cuántas veces comenzaste una oración con fe, pero terminaste repitiendo frases prefabricadas mientras tu mente ya estaba puesta en el día siguiente? Esto es común, es humano, pero también es terreno fértil para la acción del enemigo, porque siembra desánimo donde antes había fervor, convierte la intimidad en repetición y hace que el acto más poderoso de tu fe se convierta en un punto más de la agenda. Pero lo que necesitas saber ahora es que esta trampa solo es fatal si permaneces en ella sin darte cuenta. Y hoy has visto lo que antes no podías ver. Has identificado el síntoma, y reconocer la frialdad es el primer paso para reavivar la llama. Y ahora que entiendes cómo la oración puede convertirse en una trampa, necesitas ver algo aún más peligroso: la ilusión espiritual que engaña incluso a los más devotos.
hay algo aún más peligroso que la oración automática, algo que se esconde tras el fervor, que se disfraza de espiritualidad madura, pero que, en el fondo, es un engaño mortal para el alma. Y esta trampa tiene un nombre que pocos se atreven a pronunciar: autoengaño espiritual. Empieza lentamente, casi como un cumplido disimulado en el corazón. Empiezas a observar tu vida de oración y piensas: voy bien. Quizás incluso pienses: rezo más que muchos. O, ya no soy como antes, he mejorado mucho. Y por supuesto, hay crecimiento en eso. Pero el problema reside en lo que se esconde tras ese pensamiento. La sutil idea de que ya has alcanzado cierto nivel espiritual y que ahora la lucha ya no es tan necesaria, que el ayuno puede esperar, que el silencio con Dios puede posponerse, que el pecado ya no te atormenta como antes. Santa Teresa advirtió sobre esto con una seriedad casi aterradora. Dijo que el mayor peligro para un alma en busca de Dios era pensar que ya había llegado a aquello que aún estaba lejos, porque el orgullo espiritual no se presenta con arrogancia. Llega con una falsa sensación de seguridad, que el mal ya no te alcanza, que estás a salvo de la tentación, que ciertas caídas son solo de los débiles, de quienes aún no han evolucionado. Y es en este ámbito donde el enemigo actúa con mayor intensidad, porque mientras crees estar a salvo, bajas la guardia, rezas, pero sin la misma sed, te confiesas, pero ya no te examinas profundamente, lees los escritos de los santos, pero ya no te ves reflejado en ellos, porque crees estar en otro nivel, y es en ese momento que el alma se ciega, no porque Dios se haya alejado, sino porque ella misma se escondió detrás de su propia imagen de piedad. Quizás, sin darte cuenta, ya has caído en esta trampa. Te has comparado con los demás y, en el fondo, te has sentido mejor espiritualmente. Has justificado un fracaso diciendo: al menos sigues rezando, como si eso te protegiera de todo. Y es precisamente este pensamiento el que, según Santa Teresa, es una de las mayores puertas de entrada para el enemigo, creyendo que estás en paz, cuando en realidad estás dormido. Pero ahora que lo has escuchado, no puedes decir que no lo sabías. Y la pregunta sigue siendo: ¿tu corazón aún arde por Dios o simplemente te has convencido de que todo está bien? Y si esta pregunta te incomodó, entonces lo que viene a continuación tocará aún más profundamente, porque la siguiente trampa no alimenta el orgullo, paraliza el alma en silencio. ¿Alguna vez has sentido que querías parar todo? ¿Dejar de rezar a la mitad? ¿Faltarte a misa ese domingo? ¿No volver a abrir la Biblia porque en el fondo has empezado a pensar que nada sirve? Si es así, entonces conoces la tercera trampa, la más insidiosa de todas, el desánimo que se instala en el silencio. Lo más aterrador de esta trampa es que no viene con aviso, no empieza de repente, no se manifiesta como un ataque. Al contrario, se propaga lentamente. Sigues rezando, pero algo dentro de ti empieza a silenciarse. Vas a la iglesia, pero ya no sientes como antes. Y lo más peligroso de todo esto es que empiezas a creer que esta falta de sentimientos significa que Dios se ha alejado. Pero lo que Santa Teresa reveló muy claramente es que el desánimo es una estrategia espiritual que utiliza el enemigo cuando se da cuenta que ya no puede detenerte desde afuera. Así que comienza a minarte desde adentro, y lo hace con crueldad. Siembra la idea de que tus oraciones no dan resultado, que tus ayunos son en vano, que tu fidelidad no da fruto. Insinúa que estás solo, que Dios guarda silencio, que quizás sea mejor rendirse poco a poco. No en todo, sino en esforzarte tanto. Y así, el desánimo entra por la puerta trasera del alma. Primero, como cansancio. Luego, como indiferencia. Después, como un sentimiento de fracaso espiritual. Y finalmente, como la fría certeza de que nada cambiará. Y es en este punto donde muchos caen. No porque pierdan la fe por completo, sino porque dejan de luchar con la misma intensidad que antes. Santa Teresa decía que en estos momentos
el enemigo teme más a quien persiste. Porque un alma que sigue orando aún sin sentir nada, es un alma que ora no por consuelo, sino por fidelidad. Y el cielo honra esta fidelidad más que cualquier fervor fugaz, porque orar en la luz es fácil, pero orar en la oscuridad es prueba del verdadero amor. Así que si estás en esta situación ahora mismo, sintiendo que tus oraciones se han agotado, que tu espíritu se ha apagado, que tu esperanza flaquea, no te culpes, pero tampoco te rindas, porque eso no es un fracaso, es una prueba, y cada prueba bien vivida se transforma después en una unción más profunda. Y ahora que has identificado estas 3 trampas, ha llegado el momento de descubrirlo, el antídoto espiritual que los santos usaron para resistir cuando todo parecía perdido. Después de todo lo que hemos hablado hasta ahora, quizás te estés preguntando, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lucho contra todo esto? ¿Cómo continúo cuando la oración se ha vuelto rutina? Cuando me he engañado con mi propia fe, o cuando el desánimo me ha silenciado. ¿Por dentro? Esta es una pregunta profunda. Y es precisamente aquí donde entra en juego el secreto más poderoso de Santa Teresa. Y no es una fórmula mágica, es algo más sencillo y a la vez más transformador. Santa Teresa decía que el alma que desea unirse verdaderamente con Dios necesita aprender a perseverar, incluso en la aridez, incluso cuando el suelo parece seco y el cielo está en silencio. El secreto no está en sentir algo cada vez que oras. El secreto está en permanecer, incluso cuando no sientes absolutamente nada. Y es precisamente allí donde el alma se pone a prueba y se purifica más. Dice que hubo momentos en su vida en que, al entrar en oración, todo parecía oscuro, frío y sin respuesta. Pero aún así, se sentaba, silenciaba su corazón y permanecía allí, sin esperar sensaciones, sino ofreciéndose, como un altar viviente, como si dijera, Señor, no siento nada, pero estoy aquí para ti. Y eso, hermano mío, hermana mía, eso es lo que lo cambia todo, porque el infierno no teme a un católico que tiembla al rezar. El infierno teme a quien sigue rezando cuando todo parece seco, porque no rezan por emoción, rezan por fidelidad, por amor, por entrega. Así que, si te has encontrado en alguna de estas trampas, si tu alma ha estado fría o desanimada, ahora sabes qué hacer. No se detiene, no espera a recuperarse para volver. Continúa, incluso cuando duele. Porque el secreto de los santos no fue sentir a Dios todo el tiempo, fue nunca renunciar a Él, jamás. Y ahora, que ya sabes esto, ha llegado el momento de dar un verdadero paso espiritual, de transformar todo lo que has oído en una decisión, ahora que todo ha sido revelado, que las 3 trampas espirituales han sido expuestas, que las estrategias del enemigo han salido a la luz y que el secreto de la resistencia ha sido claramente expuesto ante tus ojos. Ha llegado el momento más importante, el momento de la decisión. Porque el conocimiento, por profundo y verdadero que sea, no tiene poder si no se pone en práctica. Y aquí es donde muchas almas se pierden. Escuchan, se conmueven, se identifican, pero no se mueven. Y el enemigo lo sabe. No teme a quienes escuchan, sienten, se conmueven. Teme a quienes se alzan, a quienes deciden, a quienes actúan. Santa Teresa de Ávila decía que el enemigo no retrocede ante las lágrimas ni ante las palabras hermosas. Retrocede cuando ve un alma que, incluso débil, incluso temerosa, incluso en medio de la sequedad, decide resistir. Un alma que, con sinceridad, se levanta y dice, hoy no repetiré el error de ayer. Hoy vuelvo a orar con la verdad, y esta acción, aunque pequeña a los ojos humanos, sacude estructuras invisibles en el mundo espiritual. La verdadera acción espiritual no comienza con grandes gestos externos, empieza en secreto, a escondidas, en una habitación cerrada. Empieza con la decisión interior de no aceptar más una fe tibia, de no permitir que la oración se convierta en un hábito vacío.
de no conformarse más con la presencia de Dios como una costumbre. Quizás lo estés sintiendo ahora. Quizás al escuchar cada palabra de este video, algo se despertó en tu interior. Quizás surgió un impulso inesperado de arrodillarte, de pedir perdón, de comenzar de nuevo, de volver a Dios más profundamente. No lo ignores, porque no es una emoción pasajera. Es un llamado, un toque del Espíritu Santo que quiere reavivar lo que el mundo, el tiempo y las distracciones han intentado extinguir. Y por eso, ahora los invito a actuar. No cualquier acción, sino un acto de fe, una postura espiritual, un gesto profético. Si este contenido les conmovió, si en algún momento se sintieron atrapados, si se identificaron con los síntomas de un alma que se desvanece incluso mientras oran, entonces escriban aquí en los comentarios: cierro las puertas espirituales ahora. Puede parecer una frase simple, pero si se dice con sinceridad, tiene el poder de sellar un nuevo ciclo, de cortar el acceso, de romper viejos ciclos. Esta frase, escrita con sinceridad, es una forma de gritarle al mundo espiritual, aunque sea en silencio. Es una declaración pública de que comprendes lo que está en juego y que ya no te rendirás a la pasividad. Porque la fe, al expresarse en acción, abre puertas que estaban cerradas, rompe ataduras ocultas, libera el alma de viejos patrones, de repeticiones sin vida, de oraciones que ya no llegan al cielo porque ya no nacen del corazón. Lo que Dios quiere de ti no es perfección, es verdad, es entrega, es la decisión de no orar más por obligación, sino por amor, de no buscar más por miedo, sino por deseo, de no vivir más de apariencias, sino de esencia. Y si puedes, incluso hoy, tómate un momento para estar a solas con Dios. No tiene que ser largo, ni elaborado. Puede ser arrodillado junto a tu cama, sentado en silencio ante el Santísimo Sacramento, caminando por la calle con el corazón vuelto hacia Dios. Lo importante es que sea real, que sea sincero. Habla poco, escucha más. No te preocupes por impresionar a Dios. Él no espera palabras bonitas, espera un corazón roto. Y antes de dormirte, reza una oración profunda, como si fuera la última. Tómate tu tiempo, sin distracciones, sin máscaras. Si necesitas llorar, llora. Si sientes silencio, calla. Si necesitas pedir perdón, pídelo. Y si no sabes qué decir, simplemente di: Señor, he regresado. Esta oración, dicha con verdad, tiene más poder que 1000 repeticiones vacías, porque surge del dolor sanado, de la fe restaurada, de un alma que reconoce que necesita empezar de nuevo. Santa Teresa decía que el punto de inflexión en la vida espiritual ocurre cuando el alma deja de intentar controlar a Dios y comienza a dejarse guiar. Y quizás este sea tu momento. El momento de dejar de intentar ser fuerte en soledad, de dejar de buscar respuestas en voces externas, de rendirte a la presencia que te espera en el altar, en el sagrario, en el silencio de tu corazón. No esperes más, no digas luego. El infierno se alimenta de nuestro luego, pero el cielo se mueve cuando decimos ahora, porque cuando el alma decide resistir, incluso frágil, incluso herida, el cielo se mueve y el infierno se retira. No estás solo. Aquí formamos una comunidad de almas que han decidido dejar de vivir una fe a medias, que han decidido despertar, abrirse paso, empezar de nuevo. Y si sentiste que este video te llegó directamente al alma, este es tu momento. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este mensaje con quienes también necesitan despertar. Y recuerda, tu gesto más simple podría ser el comienzo de tu mayor transformación. Y esa decisión comienza ahora. Quizás durante estos minutos algo en tu interior se agitó. Quizás recordaste oraciones que una vez te hicieron arder el corazón, pero que ahora se han convertido en meras palabras. Quizás sentiste una opresión en el pecho al darte cuenta de que, a pesar de todo tu esfuerzo, algunas de estas trampas estaban más presentes de lo que imaginabas.
Y si esto sucedió, no lo veas como una derrota, considéralo como despertar, porque cuando el alma reconoce que necesita reavivar la llama, es señal de que Dios sigue llamando. Y si sigue llamando, aún hay tiempo. Santa Teresa nunca prometió un camino fácil, pero sí prometió que, al final de cada batalla ganada en silencio, una nueva gracia esperaba a quienes no se rindieran. Y hoy no escuchaste este video por casualidad. Esta conversación, entre tú, tu conciencia y el cielo, era necesaria, porque ahora sabes que rezar con fervor es peligroso, pero no rezar es fatal. Y entre la frialdad y el combate, los santos siempre eligieron el campo de batalla. Y si has llegado hasta aquí, tengo una invitación especial para ti. Este video fue solo la primera parte de una serie reveladora sobre la lucha espiritual que enfrentaron los santos. En el próximo video descubrirás cómo incluso las buenas intenciones pueden convertirse en trampas, y lo que Santa Teresa vio en el mundo invisible cuando un creyente se disponía a orar. Lo que ella presenció lo cambia todo. Es por eso, suscríbete al canal ahora y activa la campana de notificaciones. Aquí, en cada video, encontrarás armas espirituales, consejos de los santos y advertencias que pueden proteger tu alma, porque la batalla es real y tu fe necesita estar armada. Nos vemos en el próximo video.